bastantes interrupciones, pero bueno, estamos a tiempo todavía de poder rescatar algunos tiempos de clase. Entonces vamos a continuar hoy día con algunos ejercicios de la primera unidad, sobre todo lo referente a RIMPUL y la obtención de las diferentes variables que se maneja en este capítulo 1. Y un primer ejercicio, por ejemplo, está planteado de esta manera. Dice, calcular la máxima pendiente que pueda subir un camión que tiene un peso propio de 7 toneladas, con una potencia en el motor de 150 HP. Sube un camino a una velocidad de 40 kilómetros por hora. El camino tiene un factor de resistencia al rodamiento de 25 kilogramos por tonelada, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que se plantea. Aquí está el camión que está subiendo en esta pendiente, ¿no? Tiene un peso determinado, ¿no? Y este peso se puede descomponer en dos fuerzas, la perpendicular al plano y la paralela al plano. Y obviamente hay un ángulo alfa que define esa pendiente. Dice calcular la máxima pendiente que puede subir un camión que tiene un peso propio de 7 toneladas, peso bruto del vehículo 7 toneladas, con una potencia del motor de 150 HP, potencia del motor es N sub 0, ya hemos visto, o la potencia efectiva es la misma. Sube un camino a una velocidad de 40 kilómetros por hora, su velocidad es 40 kilómetros por hora. El camino tiene un factor de resistencia a rodamiento de 25 kilogramos por tonelada. Caso RR, hemos dicho que el factor de resistencia a rodamiento, 25 kilogramos por tonelada, y un factor de transmisión de 0,85, ¿no? N sub M, han podido ustedes apreciar la anterior clase que hemos llevado, es el factor de transmisión. ¿Qué es N sub M? ¿De dónde viene eso? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde viene el N sub M? Es la relación entre la potencia reducida y la potencia útil. Así es la relación entre la potencia reducida y la potencia útil. Ese es el N sub M, factor de transmisión, ¿ya? Entonces estos son los datos, nos piden hallar la pendiente. Ustedes saben que la pendiente viene en porcentaje, ¿no? Con todos estos datos nos piden hallar la pendiente. Solución. El factor de resistencia al rodamiento es igual a la resistencia al rodamiento sobre peso bruto del vehículo. Si ustedes pueden mirar sus apuntes, el factor de resistencia al rodamiento es igual a la resistencia al rodamiento sobre peso bruto del vehículo. Si yo despejo resistencia al rodamiento, de aquí de esta forma, esto pasa a multiplicar y me queda el factor de resistencia al rodamiento por el peso bruto del vehículo. Bueno, aplico los datos. Factor de resistencia al rodamiento, 25 kilogramos por tonelada, por el peso bruto del vehículo, que es 7 toneladas, me da 175 kilogramos. Eso me da el resistencia al rodamiento, 175 kilogramos. Vamos ahora. El RIMPUL tiene que vencer la resistencia al rodamiento más la resistencia a la pendiente. Entonces el RIMPUL lo podemos expresar como la suma de la resistencia al rodamiento más la resistencia a la pendiente, ¿no? Entonces a eso es igual el RIMPUL. Y por otro lado, el RIMPUL, su R, también es igual a 270 la potencia del motor, potencia útil, por el factor de rendimiento sobre la velocidad, ¿no? Entonces, si igualamos esas dos fórmulas, tenemos que esta expresión, aquí está, es igual a esta expresión de acá. Resistencia al rodamiento más resistencia a la pendiente. Reemplazamos el valor de resistencia al rodamiento, que está aquí. Reemplazamos los valores de esta fórmula. Yo no sé por qué entran después de iniciar la clase. Por no entrar antes, ¿no?
Si reemplazamos aquí las fórmulas, ¿no? Tenemos que 270 por la potencia útil, ¿cuánto es? La potencia útil es 180, 150, 150, ¿no? ¿En qué viene la potencia útil? ¿Viene en HP o caballo vapor? Caballo vapor. Caballo vapor, ¿no? Y aquí le estamos poniendo en HP, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Convertir, ¿no? Convertir a caballo vapor. A caballo vapor. Convirtiendo a caballo vapor esto, me da 152, ¿no? Por el factor de transmisión, 0,85 dividido entre la velocidad. La velocidad es 40, ¿no? Entonces tenemos igual que es igual a resistencia a rodamiento, que vale 175 más resistencia a la pendiente. Despejamos de acá resistencia a la pendiente, esto pasa al otro miembro con signo negativo, y esta expresión, toda esta expresión es igual a 872.77, menos 175, que es este valor. Haciendo la diferencia entre ambos, fíjense, me sale que 872.77 menos 175, esto me da igual a 697.77, ¿no? Ese valor de resistencia a la pendiente, ¿a qué igual la resistencia a la pendiente? Por definición, ¿a qué igual la resistencia a la pendiente? Peso bruto del vehículo por 10 kilogramos por tonelada por el porcentaje de pendiente, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, este valor que hemos sacado para la resistencia a la pendiente se puede igualar a peso bruto del vehículo por 10 kilogramos por tonelada, que es la resistencia a la pendiente, por el porcentaje de pendiente. Despejando de aquí el porcentaje me da igual a 9.96%. ¿Está claro o no? Sí, está bien, ingeniero. ¿Los demás quedó claro? Una vez más, ingeniero, por favor. Ya. Tenemos todos estos datos. Tenemos a las I10, lo voy a hacer ingresar a todingo después. No quiero estar ingresando uno por uno para que aprendan y después entren a tiempo. A las I10 lo voy a hacer ingresar a todos. Peso bruto del vehículo, 7 toneladas. Potencia en el motor, 150 HP. Factor de transmisión, 0,85. Velocidad igual a 40 kilómetros por hora. Y factor de al rodamiento KSURR, 25 kilogramos por tonelada. No piden allá la pendiente. Factor de resistencia a rodamiento es igual a resistencia a rodamiento sobre el peso bruto del vehículo. Si ustedes pueden revisar sus apuntes. De donde despejamos que resistencia a rodamiento es igual a K sub RR por peso bruto del vehículo. Resistencia a rodamiento, K sub RR es 25 kilogramos por tonelada por peso bruto del vehículo, que es 7 toneladas. 175 kilogramos es la resistencia a rodamiento. El rim pull, SUR, es igual a resistencia a rodamiento más resistencia a la pendiente. Pero también el mismo rim pull es igual a esta fórmula, 270 por la potencia específica por el factor de transmisión sobre la velocidad. Entonces, podemos igualar esta expresión a esta de acá. Ahí está. Y en lugar de resistencia a rodamiento, pongo esta expresión de acá, ¿no? Entonces, ponemos que esta expresión de acá es 872.77 y esto pasa al otro miembro con signo negativo, menos 175. Estoy despejando resistencia a la pendiente. La diferencia de estos dos es 697.77. Pero también la resistencia a la pendiente es igual al peso bruto del vehículo por la resistencia a la pendiente, que es 10 kilogramos por tonelada. Ese es el valor que vamos a asumir en todos los casos, por el porcentaje de pendiente, ¿no? Entonces, igualando y despejando de acá, tenemos que el porcentaje es 9.96%. ¿Quedó claro? Sí, sí, ingeniero. Ya. Entonces ya hemos sacado la incógnita que nos
decían acá sacar qué porcentaje tiene que subir ese vehículo. Otro problema, un camión de 12 toneladas, el camión de 12 toneladas de peso propio sube una pendiente del 5% a una velocidad de 35 kilómetros por hora. El camino tiene un factor de resistencia a rodamiento de 35 kilogramos por tonelada. Determinar la velocidad que tendrá si sube con una carga de 8 toneladas. Es decir, primero sube vacío y después sube cargado, ¿no? Entonces nos piden eso precisamente. Ya, ahorita le digo, ¿ya? Un momentito, por favor. Nena. Hay gente. Bueno, reitero el problema. Un camión de 12 toneladas, este de acá, de peso propio, sube una pendiente del 5%. Esta es una pendiente del 5%. ¿Qué quiere decir una pendiente del 5%? Por cada 100 metros que avance se va a elevar 5 metros. Así es, ¿no? Entonces, un camión de 12 toneladas de peso propio sube una pendiente del 5% a una velocidad de 35 kilómetros por hora. El camino tiene un factor de resistencia a rodamiento de 35 kilogramos por tonelada. Esta es la rugosidad del camino, ¿no? Determinar la velocidad que tendrá si sube con una carga de 8 toneladas. O sea, para 12 toneladas tenemos la velocidad. Ahora nos piden, si lo cargamos estos 12 toneladas de peso propio más esto, ¿qué velocidad va a tener? Bueno, anotamos los datos. Peso bruto del vehículo, 12 toneladas, vacío. Pendiente 5%, velocidad 35 kilómetros por hora, KSUR 35 kilogramos por tonelada. Determinar la velocidad cuando la carga es de 8 toneladas, ¿no? Eso nos piden, ¿no? Bueno, tenemos aquí una situación 1 y una situación 2. La situación 1, ¿cuál es? El que sube sin la carga. Así es la situación que sube vacío el camión, ¿no? En la volqueta. Entonces, es la situación que sube vacío. Entonces, para eso el KSUR es igual a la resistencia a rodamiento 1, en esa condición 1, sobre peso bruto del vehículo 1. Entonces, resistencia a rodamiento 1 va a ser igual a KSUR1 de la primera condición por su peso bruto también de esa primera condición. ¿Cuánto es el KSUR? R, 35 kilogramos por tonelada. ¿Y cuánto pesa el peso bruto del vehículo 1? Vacío, 12. Entonces tengo la resistencia a rodamiento de la situación o la condición 1. Resistencia a la pendiente. Aquí es igual la resistencia a la pendiente. Fíjense. Aquí yo le he puesto es igual al peso bruto del vehículo 1 por el seno de tita, ¿no? Y aquí transformo lo que es tonelada a kilogramo. O lo que es lo mismo, ¿qué podíamos poner aquí también? A ver, fíjense. Yo le he puesto seno de alfa para que lo interpreten después ustedes. ¿Qué podíamos poner aquí? Resistencia a la pendiente 1. ¿Qué vendría acá? Peso bruto del vehículo, ¿por cuánto? Le voy a hacer acuerdo. Le voy a hacer acuerdo. ¿A qué era igual la resistencia a la pendiente? 10 kilogramos por tonelada, ¿no? ¿Sí? Por la pendiente. ¿Sí o no? Sí. 10 kilogramos por tonelada, por la pendiente. A eso es igual la resistencia a la pendiente. Entonces aquí fíjense, yo lo he hecho por el seno de 3 grados por 1000 kilogramos por tonelada. ¿Por qué? Lo he hecho por un lado. Ustedes lo pueden hacer directamente. A ver,
Si yo tengo esa pendiente, si tengo el vehículo aquí, y si esto es 5, porque es el 5%, ¿no? En 100. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Quién me puede sacar? 2,86. Ya, 3 grados. Si este es el peso, se descompone en esta y en esta. ¿Dónde se repite el ángulo alfa? Se repite aquí. ¿A qué igual entonces la resistencia a la pendiente? Que es esta fuerza la que se opone al movimiento, porque este vehículo va hacia arriba. Esta fuerza es la que se opone al movimiento. ¿Cómo sacamos eso? El peso por el seno. El por el peso por Peso el por el seno. seno. El peso por el... ¿Cuánto es el peso? Vacío. 12 toneladas. Ya, eso es lo que he hecho acá. A ver, ¿dónde está mi...? Aquí está. Mi ejercicio. ¿No? Entonces aquí he multiplicado el peso del vehículo que vale 12 por el seno de 3 grados. ¿No? Y para llevarlo a kilogramos lo he multiplicado por 1000 kilogramos, una tonelada, y me sale que es 624 kilogramos. ¿Sí o no? Sí. Ya, por el otro lado, ¿cómo podía hacer esto también? Es que quiero que lo sepan por el otro lado también, hay de otra manera. Resistencia a la pendiente, hemos dicho que es igual a peso bruto del vehículo. ¿Por qué? Por 10 kilogramos. 10 kilogramos por tonelada por la pendiente. ¿Sí o no? Sí. Ya, sáquenlo así. ¿Cuánto da? 12 por 10 por la pendiente que es 5. ¿Cuánto da? 600. ¿Verdad? Muy parecido, ¿no? Entonces lo pueden sacar por este lado de la fórmula o lo pueden sacar descomponiendo la fuerza. Y le da aproximadamente este valor. 624 kilogramos. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, ingeniero. Ya, SUR1, el RIMPOL 1, va a ser igual a la resistencia a rodamiento 1 más resistencia a la pendiente 1. ¿Cuánto es resistencia a rodamiento 1? 420. ¿Cuánto es resistencia a la pendiente 1? 624. Entonces, 1044 kilogramos es el RIMPOL en la situación 1, situación vacío. Vamos a caso R2, a la situación 2. Es igual a resistencia a rodamiento 2 sobre peso de vehículo 2, donde resistencia a rodamiento 2 va a ser igual a caso RR2 por peso bruto de vehículo 2. Caso R2 es el mismo que caso RR1 porque recorre el mismo piso, ¿no? La misma rugosidad, 35, pero el peso bruto del vehículo, ¿cuánto ya es? 20 sería. 12 más 8, 20, ¿no? Y aquí ya está 20. Entonces me da 700 kilogramos. Resistencia a la pendiente 2 es peso bruto de vehículo 2 por el seno del ángulo. Peso bruto de vehículo 2 por el seno del ángulo, por 1000 kilogramos por tonelada, para transformar a kilo y me da 1040. El RIMPOL en la situación 2 es igual a la suma de resistencia a rodamiento 2 más resistencia a la pendiente 2. 700 más 1040 me da 1740. Considerando que la potencia reducida es igual al RIMPOL por la velocidad, ¿no? Y sabiendo que las potencias deben ser iguales, ¿la potencia del motor es la misma en la situación 1 que en la situación 2 o no? Sí. Es el mismo ¿Sí? vehículo. Entonces, es el mismo vehículo. Entonces, El puedo mismo motor. igualar SUR1 por la velocidad 1 igual a SUR2 por la velocidad 2. Puedo igualar, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Despejo la velocidad 2 porque me piden la velocidad cargado. Despejo la velocidad 2 y me saque que es 21 kilómetros por hora. Fíjense que la velocidad 2 tiene que ser menor porque va más cargado, ¿no? Cuando iba vacío iba a 35 kilómetros por hora. Ahora cargado ya va a ir a 21 kilómetros por hora. ¿Quedó claro, jóvenes? Ingeniero. Ok.
Vamos con un último ejercicio de esta parte. Dice, un camión volquete de 5 metros cúbicos de capacidad tiene un peso propio de 6.000 kilogramos, incluida la tolva, ¿no? La tolva y todo el armazón, 6.000 kilogramos. Y se desplaza a una velocidad de 60 kilómetros por hora en una carretera asfaltada con un factor de resistencia a rodamiento de 25 kilogramos por tonelada. Esta es una carretera plana, una carretera asfaltada, ¿sí? Con una resistencia a rodamiento de 25 kilogramos por tonelada. Calcule la potencia que utiliza el motor para desarrollar este trabajo, suponiendo ambas situaciones, vacío y cargado con una capa base cuya densidad suelta es de 160 o 1.600 aquí. No puede ser 160, es 1.600, ya van a corregir. 1.600 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ¿qué nos pide acá? Tenemos el volumen de la tolva, tenemos el peso bruto del vehículo vacío, 6.000 kilogramos, la velocidad a la que va ese vehículo vacío, 60 kilómetros por hora, carretera asfaltada, el KSURR, 25 kilogramos por tonelada, y la potencia, nos piden la potencia cuando va vacío y cargado con capa base de 1.600 kilogramos por metro cúbico. Bueno, solución. KSURR es igual a resistencia a rodamiento sobre peso bruto del vehículo. Despejando resistencia a rodamiento me da que es igual a KSURR por el peso bruto del vehículo. KSURR es 25 kilogramos por tonelada. El peso bruto del vehículo, ¿cuánto es? 6 toneladas. Vacío, ¿no? 150 kilogramos. SUR, que es el rim pull, es igual a resistencia a rodamiento más resistencia a la pendiente. ¿Por qué no pongo resistencia a la pendiente? Porque no hay La pendiente. carretera recta. Es la carretera recta. Por eso no Porque pongo está yendo en resistencia. línea recta. En línea recta, en una carretera asfaltada, dice, ¿no? Línea recta. ¿Ya? Por eso no pongo resistencia a la pendiente. Por otro lado, SUR es igual a esta definición, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que despejando N sub 0, que es la potencia útil o la potencia de la volqueta, es igual a E sub R dividido entre 270 N sub M, que es el factor de transmisión, ¿no? Despejando de acá, la potencia útil. Despejamos, reemplazamos E sub R, que es igual a resistencia a rodamiento, es igual a 150, por la velocidad que va, 60 kilómetros sobre 270 por N sub M, asumimos N sub M 0.85 también. Generalmente se asume este valor 0.85, ¿ya? Si no lo pongo aquí, ustedes lo asumen 0.85, ¿ya? Eso nos da 39.21 caballos vapor, ¿no? Este es para el caso de la volqueta vacía. Para el caso de la volqueta cargada, densidad es igual a masa sobre volumen. Masa es igual a densidad por volumen. ¿Cuánto es la densidad? 1.600 kilogramos por metro cúbico. Por el volumen, 5 metros cúbicos de la tolva. Me da que esa carga es de 8.000 kilogramos, ¿no? La carga que lleva. Entonces, peso bruto del vehículo cargado va a ser 6.000 más 8.000 igual a 14.000 kilogramos. Resistencia a rodamiento es igual al KSURR por peso bruto del vehículo. En este caso, ¿cuánto es el peso bruto del vehículo? 14 toneladas. 13.000. 14 toneladas, ¿no? Entonces me da igual a 350 kilos. Despejando N sub 0 es igual a E sub R, ¿no? Que es 350, porque es igual a resistencia a rodamiento E sub R, ¿no? 350 multiplicado por la velocidad de 60, dividido entre 270 por 0.85. Entonces, 91.5 caballos vapor. Y es lógico que cargado va a tener una mayor potencia, ¿no? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Ok. Con esto estamos habilitados para dar, quiero tomarle un primer parcial de esta parte. ¿Está bien? ¿Damos o no damos? Claro. Claro, claro. Ya. Vamos a dar un parcial de esta parte de la primera unidad, porque después la segunda ya son puros equipos y yo quisiera tomar un examen
de dimensionamiento de un terraplén ya donde ustedes utilicen todos los equipos. ¿Está bien? Va a ser un poquito más largo, pero va a ser más bonito. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ya. Vamos a fijar, no sé cuándo quieren dar el primer parcial de esta parte. Ya, me confirman hasta el día jueves. ¿Cuándo quieren dar de la próxima semana? ¿El martes o el jueves? Primer parcial presencial. Ustedes saben que los parciales ya son presenciales. Jueves 5. Mejor el jueves, ingeniero. Sería el jueves, ingeniero. Jueves, ¿qué fecha? 5 creo que. 5. Cinco. Ya. Estos ejercicios son fundamentales. Ustedes hacen estos 3 ejercicios, yo creo que me responden las preguntas que le hagan. ¿No? Este es de oruga, lo vamos a hacer después cuando avancemos oruga. En un momento vamos a entrar a oruga. Está sencillo esto, ¿verdad? Sí. Sí, ingeniero. Ya, vamos a tomar un primer parcial de esta unidad, porque después lo tomo, todas las demás unidades me entran en un solo parcial, porque ¿qué hago yo? Hago un tramo, por decir, de 100 kilómetros y lo hago dimensionar el equipo, el pool de equipo que va a hacer el movimiento de tierra. Es decir, ahí me hallan ustedes oruga, cantidad de oruga, me hallan cantidad de moto, me hallan cantidad de compactador, cantidad de moto, compactador, volqueta y aguatero. Entonces me dimensionan completamente. Por eso quiero dejarlo para el segundo parcial todo, para que ustedes simulen estar en un proyecto y van a calcular su cantidad de equipo que van a utilizar. ¿Les parece? Sí, está bien, ingeniero. Ya. Para eso vamos a hacer ejercicio, obviamente, ¿no? Vamos a ir haciendo ejercicio de tal manera que ustedes no van a tener problemas en cada uno de ellos. Bueno, sin más que, vámonos a la segunda unidad. Decía que estamos un poquito atrasados, entonces por eso vamos a ir a la segunda unidad. Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. Sí, ¿El material que nos está proyectando lo va a compartir al grupo o se ha creado sí, una sí, sí. sala de Classroom? Ya le di el código de clase, ¿no? ¿O no? Sí. Ya le di el código de clase. Ahí a Classroom nomás lo coloco yo este material. ¿Ya? Ya, Si no, gracias. se lo vuelvo a enviar el código de la clase de Classroom. Ahí está todo el material. ¿Ya? Ya, ingeniero, por favor. Ya, van a ir estudiando porque la próxima semana van al primer parcial. El segundo es de todo lo demás. Van a ver que es muy lindo. Tractores oruga, capítulo 2. Tractores de oruga y neumáticos. ¿Cuál es ese dicho? Este. ¿No? Este es el oruga que vamos a estudiar, vamos a avanzar y vamos a hacer ejercicio. ¿Qué trabajo hace este oruga? Primero, las partes que componen, ¿no? Y esta es la placa principal que entra al suelo. Cada una de estas esterillas que componen este sistema completo es una esterilla de esta de acá. Y esto es lo que entra en el suelo, ¿no? La garra que se llama. Entonces la suma de placas hace que sea todo esto. Entonces vamos a ver unos conceptos y después le doy un videito para que ustedes vean qué es más o menos lo que hace el oruga. Es un equipo pesado que puede estar montado sobre un sistema de rodado de cadenas. Este sistema de rodado de cadenas, ¿no? O neumático. O aquí puede haber también 4 ruedas. 2 aquí, 2 al otro lado, 4 ruedas. Entonces el oruga puede ser de cadena o puede ser de neumático. Esta máquina posee ciertas características comunes. Esfuerzo tractor es la fuerza que posee la barra de tracción en el caso de oruga o las ruedas motrices en el caso de tractores de ruedas. Es decir, que la tracción aquí la manifiesta en esta esterilla y en el caso de orugas de neumático en las 4 ruedas hacen la tracción. ¿Qué es la tracción? Es la fuerza como para empujar un material, ¿no? Velocidad es la velocidad de desplazamiento de la máquina y depende sobre todo del dispositivo de montaje, sobre cadena o sobre rueda. ¿Cuál se desplaza más rápido, el de cadena o el de ruedas? El de El de ruedas. rueda. El de rueda, por supuesto, son para trabajo más liviano y más rápido. Se utiliza el oruga de
de neumático. Generalmente en obra no se utiliza el de neumático, se utiliza la oruga de esterilla por la fuerza que ella tiene y por demás la capacidad adherente en el suelo. Adherencia es la capacidad de desplazarse sobre superficie revestida sin tener patinaje, ¿no? Entonces tiene mayor adherencia la de esterilla que la de neumático. Fluctuación es la característica que permite al tractor moverse sobre terreno de baja capacidad de soporte. ¿Cuál se moverá mejor en un terreno fangoso, por ejemplo, de baja capacidad de soporte? ¿El de neumático o el de esterilla? El de esterilla. El de esterilla, ¿por qué? Por el agarre que tiene. Por el área de contacto, bueno, es un área de contacto mayor, ¿no? En cambio, el otro se hace el contacto en el punto inferior de cada rueda, entonces es más puntual, se puede plantar más rápidamente, por eso se utiliza más el oruga, ¿no? Porque se llega con una mayor frecuencia en los suelos de menor capacidad de soporte. Y balanceo, que es una característica del tractor que asegura que una buena distribución del peso vehicular y de la carga con un centro de gravedad. Es decir, que este motor, fíjense, como tiene una cuchilla, que es la que hace empuje, y a veces también se hace la subida de esta cuchilla para el depósito en algunos lugares, tiene que estar contrarrestado con un peso aquí atrás. Entonces, va equilibrado el peso de adelante con el peso que tiene atrás este oruga. Todo este montaje hace que el centro de gravedad prácticamente esté en el medio, ¿no? Entonces son dispositivos bien diseñados. Bueno, los elementos de una cadena motor. Antes que eso, les voy a mostrar un video donde ustedes van a poder apreciar este oruga trabajando y para qué sirve. Este sirve para empujar grandes cantidades de material. La esterilla obviamente hace que tenga una fuerza mayor de arrastre, este vehículo, que el de neumático. Y estos se llaman escarificadores. Cuando está muy duro el suelo, con esto primero se lo fracciona, se lo escarifica, y después recién ya se hace el empuje con esta cuchilla, esta tolva. ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿Sí? Ingeniero, todo claro. Ya, aquí está la esterilla con todas sus partes. Ya ustedes lo van a poder ver en el material que le deje en Classroom. Todas las partes que componen el oruga están ahí. Bueno, vamos a ver un poquito de cómo trabaja el oruga. A ver, acá, compartir sonido. Y vamos. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se escucha, jóvenes?
Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es A ver, Kale vamos Anders a- y yo soy coach de vamos. inglés para millones de latinos online. Y soy de... Vamos a salir de acá. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Dejar de compartir esto. ¿Por qué no sale esto? Vamos a hacerlo. Ya. ¿Ahora me ven la pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Entonces han podido apreciar el trabajo de este oruga, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de ciclo ahí en lo que han visto? O sea, primero, ¿qué estaba haciendo el oruga? ¿Quién me puede decir? ¿En qué fase del proyecto estaba haciendo trabajo ese oruga? ¿Estaba preparando su rasante, su base o capa base? Rasante. ¿Rasante? Rasante. Estaba preparando el terreno de fundación, pues nada más que estaba haciendo una plataforma en un cerro. A eso se llama talud en corte, ¿no? Y el normal que nosotros hacemos cuando hacemos una construcción de un terraplén, eso se llama talud en relleno, ¿no? Entonces este oruga estaba haciendo talud en corte, es decir, estaba cortando el cerro y para eso ha tenido que haber dinamitazos de por medio para ir ablandando la constitución del cerro, ha tenido que haber explosiones de dinamita y después ya ha entrado el oruga a hacer su trabajo, ¿no? Seguramente también ha escarificado antes de poder hacer la remoción de ese material. Le preguntaba yo, ¿cuál era el ciclo del oruga en ese momento? Del momento que se fue para atrás y se vino con el material como unos 30, 40 metros, que es lo que el oruga acopia y hace su trabajo, viene con el material, esos 30 o 40 metros, lo deposita en algún lugar ahí y vuelve otra vez a su lugar de inicio, ese es el tiempo del ciclo del oruga. ¿Se entiende? Sí. Ya, ese es el tiempo del ciclo del oruga que se emplea para hacer el cálculo del rendimiento. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, comparación entre extractores de cadena y de neumáticos. Ya le he podido comentar que este es el más usado. El de neumático es poco usado, pero sí se lo usa en algunas situaciones, donde más que todo se quiere una rapidez. El material a transportar es un material suelto, no tiene muchas complicaciones como el que hemos visto. Y bueno, ahí se puede disponer de orugas de neumático, pero más utilizado es este tipo de oruga. Comparación entre tractores de cadena y neumáticos. Con relación a los tractores de oruga, se puede indicar lo siguiente. Presentan elevado esfuerzo tractor. Su rim pull, lo que hemos calculado, el rim pull es su esfuerzo, el esfuerzo que hace ese oruga para transportar una determinada carga. Ese es el rim pull que hemos visto. Tiene buena adherencia con el suelo, evitando el patinaje. Ejercen baja presión sobre el suelo, evitando hundimientos, y tiene velocidades bajas del orden de 10 kilómetros por hora. Esa más o menos la velocidad máxima de un oruga, ¿no? 10 kilómetros por hora. La principal característica del tractor de ruedas es su alta velocidad. Circulan en el orden de los 70 kilómetros por hora. Eso le decía, desarrollan mayor velocidad, pero no hacen mucho empuje, lo que favorece su uso a distancias largas, teniendo así una mayor producción, ¿no? Características de las hojas topadoras. Tenemos esta forma de la hoja topadora, tenemos esta otra, ¿no? Tenemos esta otra, esta más vertical, ¿no? Esta es la más cóncava, pero que transporta más cantidad de material. Estos tipos de hojas usted la ve en el manual Caterpillar, que por cierto, si alguien va mañana a la oficina, le doy el manual que le había prometido para que le saquen fotocopia. ¿Puede ser? Vaya mañana uno de ustedes. ¿Sí? Sí, Ya.
Ahí lo voy a tener. Yo voy a estar tipo, no voy a estar desde temprano en la oficina. Si no estoy yo, se lo dejo a mi secretaria y ustedes le piden a ella y obviamente anotan su nombre, su carnet, todo, para que yo sepa quién lo llevó. ¿Ya? Mejor si lo dejan su carnet, para que yo sepa quién es. Bueno, mañana yo llevo el manual. Entonces aquí están todas las formas de las hojas de las topadoras. Y vamos a ver ahora un poquito la producción de las hojas topadoras. ¿Qué quiere decir producción? Quiere decir rendimiento, ¿no? ¿Cómo rinden? ¿De qué manera se calcula el rendimiento? Existen distintos métodos para calcular la producción. En este curso se utilizarán dos métodos. Les voy a enseñar dos métodos en este curso, ¿no? Pero hay diferentes maneras de calcular el rendimiento. Ambos arrojan o todas arrojan resultados muy parecidos. Entonces, en este curso les voy a enseñar yo dos maneras de calcular, ¿ya? Método empírico, ¿no? Es el primero. Se necesita conocer la siguiente información. Es el método empírico, vamos a desarrollar y después vamos a desarrollar el método Caterpillar. El primer método empírico. Un ratito, por favor, ¿ya? Bueno, entonces le voy a enseñar el primer método, que es el método empírico, que se necesita saber dimensiones de la hoja topadora, largo y altura, tipo de material, ángulo de reposo natural del material, factor de eficiencia del trabajo, es la relación entre el tiempo de producción efectiva versus el tiempo teórico medido en reloj, ¿no? Ese es el factor de eficiencia del trabajo. Todo el mundo conoce, ¿no? Aquí igual la eficiencia, ¿no? Es la relación entre el tiempo efectivo sobre el tiempo teórico. Esa es la eficiencia, ¿no? Por decir, yo tenía planificado hacerlo en 10 minutos, pero lo hice en 8. Bueno, la diferencia entre los dos es la eficiencia, ¿no? 8 dividido entre 10. Entonces, tipo de material, ángulo de reposo, ¿no? O sea, ¿con qué ángulo de reposo está este material? Este ángulo de reposo. Y dimensiones de la hoja. Y lo vamos a ver aquí. Primeramente se calcula el volumen real que empuja la hoja topadora mediante la fórmula. Esta es la fórmula que me permite calcular el volumen que transporta esta topadora, que tiene una longitud L y una altura H, y un ángulo alfa, ¿no? Entonces el volumen es igual a L, que es esta dimensión, por H al cuadrado, que está aquí, por sobre 2 tangente de alfa. Alfa es este ángulo. ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. Ya, si ustedes quieren lo calculan, se puede calcular, se puede llegar a esta fórmula, ¿no? Pero bueno, ya no vamos a estar en eso, ya le he hecho demostrar dos fórmulas, creo. Ahora, con eso calculamos el volumen. Un tiempo fijo, ¿no? Un tiempo fijo, ahí en el transporte de una oruga, cuando una oruga transporta un material, hay un tiempo fijo. ¿Cuáles serían esos tiempos fijos? Que oscila entre 0,15 y 0,25 minutos. ¿Cuáles serían los tiempos fijos? ¿Quién me puede decir? Los tiempos de maniobra son los tiempos fijos, los tiempos de maniobra. Es decir, fíjense, el oruga viene, transporta el material, llega a los 30 metros, lo deposita, hace maniobra y vuelve hacia atrás, ¿no? Allá también hace una pequeña maniobra, agarra el material y vuelve a empujar el material. Esos tiempos de a donde dejó el material para dar la vuelta y a donde inició el material también para acomodarse nuevamente, esos son tiempos fijos, que oscilan entre 0,15 y 0,25 minutos. ¿Se ha entendido o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero.
¿Ya? Son los tiempos fijos, son los tiempos de maniobra, en otras palabras. Tiempos de maniobra tanto al final, cuando ya depositó el material para volver para atrás, o cuando inició para transportar el material. Son tiempos fijos, tiempo de maniobra, o los tiempos de maniobra, ahí está. Descargado y descargado, ¿no? Un tiempo variable calculado sobre la base de asumir que la distancia de cargado se recorre en primera para distancias menores a 30 metros. El oruga va en primera para distancias menores a 30 metros. Y en segunda para distancias mayores. Es decir, 2 marchas. El oruga pone 2 marchas, hay otro también de 3, ¿no? En primera, él pone para transportar materiales menores a 30 metros. Y pone segunda para distancias mayores a 30 metros. Y para el retorno, en segunda o tercera en reversa. Es decir, que vuelve más rápido, ¿no? En segunda o en tercera. Tiene también las marchas para el regreso. Entonces, pero ya no pone primera para regresar, pone segunda o pone tercera, ¿no? Según la distancia recorrida. Los tiempos correspondientes al recorrido de acarreo y retorno se calculan sobre la base de dividir la distancia recorrida entre las velocidades de operación, ¿no? Velocidad igual a espacio sobre tiempo. Si despejo tiempo va a ser igual, velocidad igual a espacio sobre tiempo. Si despejo tiempo va a ser igual a espacio sobre velocidad. Eso quiere decir esto. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Con estos datos y utilizando la siguiente fórmula obtenemos la producción horaria de un tractor de hoja topadora. Producción es igual a E. ¿Qué es E? La eficiencia de trabajo. Volumen de transportado. ¿Qué es C? Coeficiente de carga del material. 60, factor de transformación de horas a minuto. Horas a minuto. Tiempo del ciclo de trabajo de ese oruga. L, longitud de la hoja topadora en metro. H, altura de la hoja topadora en metro. Alfa, ángulo de reposo. Esto está describiendo esto de acá. E, eficiencia de trabajo igual a la relación del tiempo efectivo de trabajo entre el tiempo calendario o trabajo o tiempo total. Es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Si vamos a hacer el trabajo previsto en 10 minutos y lo hacemos en 8, la eficiencia es de 80%. A eso se refiere esto. Volumen, capacidad de carga de la hoja topadora. ¿Cuánto transporta esta hoja? ¿Cuánto de volumen? ¿No? C sub C, coeficiente de carga del material debido al ajuste que se hace por el grado de cohesión del material, valor que puede oscilar entre 0,80 para no cohesivo y 0,90 a 1 para suelo cohesivo. Mientras más cohesivo sea, el coeficiente es mayor, obviamente, ¿no? Y T sub C, tiempo del ciclo mínimo o teórico que ejecuta el tractor, ¿no? Tiempo de ciclo mínimo o teórico que ejecuta el tractor. Se hace algunos ajustes también, ¿no? Por trabajo en pendiente. En pendiente negativa, el rendimiento aumenta 2% a 8% por cada % de pendiente. En pendiente positiva, el rendimiento disminuye en 2% a 4%. ¿Por qué dice que aumenta el rendimiento acá y por qué dice que disminuye? ¿Quién me puede decir? Que uno como que lo Por el input. empuja por el peso mismo del... Es porque va a transportar mayor volumen, pues, ¿no? O sea, la tolva en pendiente, ¿no? En pendiente negativa, la velocidad del vehículo, o sea, arrastra mayor cantidad de volumen y lo hace más rápido. En cambio, en pendiente positiva lo hace más lento y se le puede caer más material, ¿no? Entonces la producción siempre en pendiente negativa es mayor y se le puede aumentar en estos porcentajes. A la que uno calcula se le aumenta un porcentaje más que puede estar entre estos dos valores. ¿Está claro o no? Sí. Ya. Generalmente los materiales tienen la tendencia a escurrirse, es lo que le decía aquí. Se le escurre lateralmente por los bordes de las hojas topadoras, o sea que a mayor distancia de acarreo se tendrá menor volumen final de descarga. Eso es evidente. Mientras más lejos lo transporte el material va a llegar con más poco volumen.
Por eso que las distancias son cortas, ¿no? Un valor práctico es considerar que por cada 30 metros se tiene una disminución del 5% en el volumen, ¿no? Ustedes pueden considerar en el cálculo que por cada 30 metros van a disminuir un 5% del material que se va a perder en el valor del rendimiento, siendo los primeros 30 metros no afectados por esa pérdida. O sea que los primeros 30 metros no se pierde nada, o sea, se considera así, que no se pierde nada, ¿no? Entonces, esas son cositas que uno la tiene que tomar en cuenta al momento de sacar rendimiento también. Bueno, hagamos un ejercicio. Calcular la producción de un tractor oruga de 6H con transmisión directa. Esto también está en el manual de Caterpillar, esta característica del oruga, de 6H con transmisión directa. Material, ángulo de reposo, 45 grados. Suelo arcilloso, equipo, velocidad primera marcha, 2.6 kilómetros por hora. Velocidad segunda marcha, 3.2 kilómetros por hora. Velocidad sexta marcha, 11 kilómetros por hora. Y longitud de hoja, 4.6 metros. Altura de hoja, 1.11 metros. Obra, eficiencia de trabajo, 85%. Distancia de transporte, 50 metros. Terreno horizontal. Entonces, estas velocidades están grandes porque el terreno es horizontal y es aparentemente blando, ¿no? Calculo el volumen de la topadora. ¿A qué era el volumen de la topadora? L por H cuadrado sobre 2 veces tangente de alfa. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale L? 4.6. H, ¿cuánto vale? 1.1. Elevado al cuadrado sobre 2 veces tangente de el ángulo de reposo, 45 grados. ¿No? Este ángulo de reposo es este de acá. Este ángulo. Alfa. ¿No? Entonces ahí reemplazamos y me da que un volumen 2.83 metros cúbicos suelto. Siempre trata metro cúbico suelto, el oruga, ¿no? Cálculo del tiempo de ciclo. Tiempo de ciclo va a ser igual a ¿qué? A 0.25, que es el tiempo de ciclo de tiempo fijo, ¿no? Maniobras. Más la primera marcha es la que va en 2.6 kilómetros por hora. Vamos a hacerlo aquí, a ver, para que ustedes me entiendan bien. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Si yo despejo tiempo de aquí, va a ser igual a espacio sobre velocidad. ¿No? Espacio sobre velocidad. Tiempo va acá y te vas acá. Eso estoy haciendo acá. ¿Cuánto era el espacio que tenía que ir en primera marcha? 30 kilómetros por hora. Primera marcha va a 30 kilómetros por hora. ¿Cuánto era el espacio total que tenía que llevar? A ver. 50 metros, ¿no? Entonces, fíjense, 30 por 60 dividido entre 2.600, lo estoy llevando esto a minutos. Espacio sobre velocidad. 2.6 kilómetros por hora multiplicado en metros es 2.600 y después multiplico por 60 para que la hora se vuelva a minutos. Entonces 30 por 60 dividido entre 2.600. Esa es en primera, los 30 primeros metros. Los 20 que siguen es en segunda. Transformo esto también, que es igual a espacio, que viene a ser 20 que falta, entre velocidad, que viene a ser esta acá. Transformo a minutos esto y a metros, y ahí está la conversión. Y más el retorno, que lo hace en sexta marcha, el retorno. 11 kilómetros por hora. Violento, ¿no? Se viene para atrás. Pero viene para atrás los 50 metros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Los 50 metros se viene en una marcha de 6, velocidad 6, sexta marcha. 50 dividido entre la velocidad, que es 11, transformado a metros es 11.000 y 60 para transformar hora a minuto. Entonces me da que el tiempo del ciclo es 1.59. ¿Hay dudas sobre esto o no hay duda? Tiempo de ciclo.
¿Hay dudas, jóvenes, o no? ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Sí. Bueno, aplicamos la producción por rendimiento. Aquí está la producción. Eficiencia por el volumen transportado por coeficiente por 60 dividido entre 100 por tiempo de ciclo. Entonces aplicamos eso, la eficiencia por el volumen transportado por, aquí faltó el coeficiente C sub C. No lo teníamos como dato, ¿no? Le hemos puesto aparentemente 1. ¿Cuánto decía de coeficiente? Dice que es un suelo arcilloso, ingeniero. Sí, Entonces sería coeficiente de carga. Ah, aquí. Ya le he puesto 1. Se le ha puesto 1. Un suelo cohesivo entre 0,90 y 1. Entonces, se le ha puesto 1. Por eso es que no sale aquí. Por 1 por 60 dividido entre 1,59, que es el tiempo de ciclo. 90.78 metros cúbicos sueltos por hora es el rendimiento del oruga. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero, todo claro. Ya, sencillo, ¿no? Ese es un método. La próxima clase vamos a hacer otro y después ya pasamos a motoniveladora. ¿Quedó claro la clase, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Ok, nuevamente aquí le hago la aclaración que teníamos que multiplicar por 1. Yo lo he sobreentendido. ¿Por qué 1? Porque para suelo cohesivo podemos agarrar este coeficiente entre 0,90 y 1. Yo he agarrado 1. ¿Está bien? sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, en este momento lo voy a subir todo este material a Classroom y ustedes ya van a poder disponerlo. Aclarando que el jueves 5 tenemos examen, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿el examen va a ser solamente práctico? ¿Solamente práctico o quieren teórico? También, las dos cosas. Práctico. Práctico. Práctico, ingeniero. Ejercicio. Solo práctico. Debía hacer ejercicio entonces. Solo práctico. ¿Ya? El día jueves 5, examen presencial. Ya le voy a comunicar el aula, o si no voy a ratificar el aula que tenemos asignada. ¿Ya? Inge, la misma, en el horario de clase nomás. Sí, en el horario de clase nomás. No me gusta cruzarme a mí porque después uno dice, no, yo tengo esta materia, yo tengo el otro. Yo tomo en mi horario y ahí no hay problema. ¿Ya? Listo, ingeniero, gracias. Ok, ¿se ha entendido la clase, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ok, nos vemos entonces el próximo jueves con terminando este tema y entraremos ya a motoniveladora. En este momento le hago llegar el material a Classroom, ¿ya? Listo, ingeniero. Listo, Ok, buenas noches, jóvenes, bendiciones para todos, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Gracias, ingeniero, hasta luego. hasta luego.